Engrandezco el nombre del Señor por la oportunidad que me da de estar nuevamente en Reforma Apostólica y gracias a Dios podemos transmitir este programa con regocijo, con alegría, declarando y confirmando que nuestro Dios es real y es verdadero. Exaltamos su nombre por sus maravillas y porque cada día nos damos cuenta de la grandeza de su nombre y que Él sigue siendo fiel y verdadero. Gracias a Dios por su presencia y por esta oportunidad gloriosa de estar dando la revelación de Jesucristo hacia la misión cristiana del Calvario y hacia todas las naciones para que podamos juntos estar bien ubicados, estar bien centrados, pero estar también guiados por el Espíritu Santo, siendo llevados a toda verdad para que hagamos lo correcto y lo glorioso en el Señor. Damos gracias a Dios por las personas que Dios ha estado permitiendo que siempre nos conectemos y que estemos bien informados de cómo está Reforma Apostólica, y por eso exalto y bendigo el nombre del Señor, porque tenemos diferentes recursos como es SoundCloud. Bendecimos a los que nos están escuchando a través de este medio. Fresca Unción en Estados Unidos, que transmite a nivel mundial por radio y por televisión. También la radio Melchor de Mencos, la radio Manantial y la radio en Sutijá, como también en San Pablo, Jocopilas. Una bendición a todos los de Occidente que nos estén escuchando allí. Dios les bendiga a todos y gracias a Dios porque también las iglesias han estado viendo Reforma Apostólica en un servicio, en una reunión, y esto les bendecimos desde aquí y les enviamos de parte del equipo de multimedia un saludo a todos los hermanos, a todos los discípulos de Misión Cristiana El Calvario. Gracias a Dios por las bendiciones del Señor y porque podemos estar glorificando el nombre del Señor y bendecidos porque Él es grande y porque Él es fiel y porque Él es verdadero. Cada día estamos disfrutando de su presencia y de su poder y podemos juntos ver las maravillas de Dios y dar gracias a Dios porque de los diferentes países, tanto de Estados Unidos como de México, Guatemala, no digamos, Colombia, Honduras, Panamá, Ecuador, Perú, Chile y de otros lugares también se conectan para saber lo que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia. Belice también está incluido en esto. Así que un saludo a todos y que juntos disfrutemos de la gloria y del poder de nuestro Señor Jesucristo, porque Dios se está moviendo de una manera preciosa en nuestras vidas. Estamos disfrutando de las maravillas de Dios, del poder de Dios, y juntos veremos su gloria cada día, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Exaltamos el nombre del Señor y bendecimos su nombre, porque Él es digno de toda alabanza y de toda adoración. Estamos muy contentos y muy felices de ver la intervención del Señor y de ver su manifestación y de cada día experimentar la grandeza de su poder, porque nos damos cuenta que Dios es fiel, que Dios es verdadero y que Él es digno de ser en gran manera glorificado. Estamos contentos de darnos cuenta de las maravillas de Dios y de la fidelidad de Dios, así que es una bendición muy grande el estar disfrutando de esa bendición y de esa presencia del Señor. El lunes pasado estuvimos viendo con el apóstol Ronald y el apóstol Noé algunos puntos importantes sobre lo que el Señor ha dicho de extendiéndonos hacia lo que está delante. Y decíamos que sí tenemos la capacidad y la habilidad, el mismo Espíritu Santo nos ha capacitado y nos ha habilitado para que nosotros podamos extendernos hacia lo que está delante.
el problema está que nosotros mismos nos incapacitamos. Ahora, decíamos también, basado en Efesios 1 y versículo, cuando nos habla del versículo 19, y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ahora veamos esto glorioso. Él nos dio lo que hemos llamado, no lo que hemos llamado, sino en el original, en el griego, lo que realmente está diciendo aquí, el super, hiper, megatón, dinamis. Dinamis es poder, es dinamita, pero está hablando de un megatón. Megatón es una de las fuerzas o de la energía que realmente se está refiriendo aquí a algo que todavía no ha sido alcanzable humanamente. Ningún país tiene esta clase de energía precisamente porque tiene que ver con una superpotencia de energía. Y eso solo lo puede dar el Espíritu Santo y por lo tanto ningún país en la tierra tiene este recurso. Solo ha sido dada a la iglesia, pero específicamente a los que hemos creído en Él, no en Él como Salvador, sino en Él como el Señor de nuestra vida y que estamos experimentando el poder de su resurrección. Ahora, esto es lo glorioso, que la iglesia ha sido llamada a ser sobrenatural, y sobrenatural significa que es una iglesia que está sobre lo natural. No es solo aquello que especial, qué hermoso, qué grandioso. No es aquello que pasa barreras, que no existe en lo terrenal esa potencia, esa energía, y por lo tanto está sobre lo natural, sobre lo terrenal, sobre lo que existe, sino que es algo que el Espíritu Santo nos ha dado a nosotros por Cristo Jesús, que es la capacidad y la habilidad, nos ha habilitado para que podamos dar la talla y podamos ser eficaces en todas las áreas de nuestra vida y llegar a la medida de la estatura del varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. Por eso es importante el que nosotros recordemos todo esto, porque esto nos hace una iglesia que sí podemos alcanzar el objetivo, sí podemos dar la talla, no por nuestras fuerzas, no por nuestras capacidades, sino porque dice la Escritura que esa capacidad proviene de Dios y por lo tanto podemos sí ver que el diseño y lo que el Señor ha dicho de la imagen de su Hijo Jesucristo en nosotros es alcanzable. Cuando vemos esto, entonces la pregunta surge, ¿por qué razón la iglesia que está en las Escrituras, hablando de Roma, Corintios, Éfeso, Galacia, Filipos, Colosa, Tesalónica y todas las demás iglesias, ¿por qué no alcanzaron la medida? Pero no solo hablando de estas, sino hablando ahora de la realidad de nuestro tiempo, también porque la iglesia no alcanza la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ya hemos explicado que no es algo que humanamente se puede hacer, sino es por la potencia de Dios que ha sido dada en nosotros, que habla la Escritura del poder de su resurrección, la cual operó en Cristo Jesús. Y si operó en él para resucitarle de los muertos, también ha operado en nosotros, no solo para resucitarnos y darnos vida, ya que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sino que ahora también para mantenernos en la vida en Jesucristo y que de esa manera podamos ser eficaces, efectivos y que alcancemos lo que el Señor realmente quiere. ¿Por qué entonces no lo estamos alcanzando? ¿Por qué entonces lo vemos como inalcanzable?
Volvemos a lo mismo que se ha venido diciendo, porque no hemos olvidado el pasado y por lo tanto no nos hemos podido extender hacia lo que está adelante. No hemos dejado el pasado y por lo tanto no podemos extendernos hacia lo que está adelante. Yo quiero que veamos algunos 2 o 3 ejemplos, hay muchos, la verdad que todas las iglesias lo relatan, lo dicen. Ahora veamos esto, 1 Corintios capítulo 3 y versículo 1. De manera, hermanos, que yo no pude, no que él no quisiera, no que no tuviera la habilidad o la capacidad de hablarles como a espirituales, sino no pudo, fue estorbado, fue limitado, debido no a Pablo mismo, sino debido a la iglesia de Corinto. Ahora, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Versículo 2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. El 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, o sea, andáis como todos los demás, no hay ninguna diferencia entre el mundo y entre ustedes. Ahora, quiero que veamos este punto muy importante. ¿Por qué eran incapaces? ¿Por qué eran personas incapaces? Sencillamente porque no desarrollaron, no crecieron, no maduraron, y dice que se quedaron como niños y por lo tanto eran carnales. Y el ser carnal lo hace a uno incapaz. Ahora, si usted lee el libro El modelo a seguir, habla de 2 problemas importantes que se encuentran en el modelo a seguir. Una es resistencia y la otra es impotencia. Cuando estamos hablando de impotencia, estamos hablando de incapacidad. Me siento impotente para lograrlo. Pero también hay otro grupo que se resiste, no quiere los cambios, no quiere transformación, no está dispuesto a olvidar el pasado, sino a continuar con el mismo círculo vicioso, con el mismo accionar y se está resistiendo. No quiere ir hacia adelante, sino se ha conformado, se ha quedado satisfecho con los logros que ha tenido y se resiste a avanzar y no quiere ningún cambio. Algunas personas o algunos dichos tienden a afectar. Más vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. A todo mundo le encanta acomodarse. A la carne le encanta acomodarse. Si usted recuerda la iglesia de Éfeso, el Señor le dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. Quiere decir que esta iglesia estaba actuando como una iglesia dormida, pasiva, y cuando era como pasiva estaba actuando como muerta, y por eso el Señor le dice, levántate, tú que duermes, pero también levántate de entre los muertos. Tenía vida y había sido llamada a ser una iglesia con vida, una iglesia que se proyectara, una iglesia que avanzara, fue escogida por Dios para manifestar la gloria de Dios, fue escogida por el Padre desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha, y sin embargo no dieron la talla. ¿Por qué? Ahora aquí encontramos que no dieron la talla. ¿Por qué razón? Porque se quedaron niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, y la niñez es señal o es evidencia, cuando uno se queda niño, es evidencia de incapacidad. Y por eso es que en el modelo a seguir encontramos esos 2 puntos, resistencia e impotencia. Ahora, quiero explicar esto y sí, por favor, quiero que pongamos mucha atención a estas 2 palabras que voy a decir hoy, porque ahí está el énfasis de la enseñanza el día de hoy.
¿Por qué estas iglesias no dieron la talla? Una, porque resistieron. Dos, porque fueron incapaces. Hay gente que no está resistiendo, pero sí se ha quedado niña, es incapaz. Entonces yo no solo no doy la talla por resistir, sino no doy la talla por ser incapaz. Vuelvo a repetir esta palabra hoy. No doy la talla no solo por resistir. Hay gente que resiste, como dije ya, no quiere los cambios, no quiere avanzar, no quiere aceptar de alguna manera el diseño, no quiere envolverse en el plan y en el propósito de Dios, como el hombre rico. El Señor le dio una directriz y él prefirió irse y no involucrarse. Resistió a lo que el Señor le estaba diciendo. Pero ahora encontramos que no solo los que resisten no dan la talla, sino también los incapaces no dan la talla. Los que se sienten impotentes, los que se sienten que no tienen la capacidad o la habilidad para lograrlo. Ahora, esta es una artimaña diabólica porque hemos leído aquí y cuán la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Y no solo por eso, sino que aquí en 2 Corintios, capítulo 3, y versículos 6, y versículos 5 y 6, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como nosotros mismos, sino nuestra competencia viene de Dios. ¿Qué está diciendo? O sea, sí somos competentes. Lo que dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ahora veamos dos cosas aquí. Nos hizo competentes porque nuestra competencia proviene de Dios. Desde el momento en que usted nació de nuevo, en usted ha sido puesta la semilla de Dios, la simiente de Dios. En otras palabras, la naturaleza de Cristo. Y la naturaleza de Cristo no es incompetente. La naturaleza de Cristo es totalmente competente. No es el 100%, sino es el 1000% o la cantidad que pudiésemos poner la más alta de todas. Él es totalmente competente. Él es excelentemente competente. Pero el Espíritu Santo que nos ha sido dado, el super, hiper, megatón, dinamis, también es totalmente competente. Entonces, desde el momento en que nosotros nacimos de nuevo, desde ese momento nosotros somos capaces. Dice que nos hizo capaces, no por nosotros mismos, porque nuestra capacidad no viene, nuestra competencia no viene de nosotros mismos, sino proviene de Dios. Somos competentes, pero también dice nos hizo ministros competentes, significa que no solo lo que soy es competente, sino lo que hago es competente. Tengo la competencia para ser y tengo la competencia para hacer, ser y hacer. En otras palabras, no tengo excusa para dejar de hacer las cosas que debo de hacer, pero también para ser transformado y para alcanzar, para extenderme hacia lo que está delante, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora, basado en esto, entendemos entonces que si Él nos hizo capaces por naturaleza, pero también nos hizo capaces por el Espíritu del Señor que fue puesto en nosotros para hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, para obedecer. Ezequiel 36 y versículo 25 en adelante nos habla acerca del nuevo pacto y que dice que nos puso no un corazón de piedra, sino un corazón de carne, pero luego dice en uno de los versículos, y pondré mi espíritu. ¿Pero para qué? Pondré mi espíritu
precisamente para que andemos en sus estatutos. Fíjese que Él nos da la capacidad y la habilidad por medio del Espíritu que nos fue dado y por medio del poder del Espíritu Santo que nos fue dado, esa supereminente grandeza de su poder. Yo puedo andar en sus estatutos, yo puedo cumplir los estatutos, yo puedo guardar sus preceptos. Cuando yo digo que no puedo, cuando yo digo que cuesta, cuando yo digo que es imposible, cuando pienso que es inalcanzable, yo estoy haciendo a Dios mentiroso y al Espíritu Santo mentiroso e incapaz. En otras palabras, no lo puede hacer en mí. Ahora, por eso es muy importante que yo comprenda que por naturaleza, cuando yo soy nacido de nuevo, soy capaz. Nos hizo personas competentes. Nuestra competencia no viene de nosotros mismos, sino de Dios. Eso es lo que soy. Pero luego nos hizo ministros competentes. Eso es lo que hago. Quiere decir que yo tengo la capacidad de servir a Dios en todas las cosas y tengo la habilidad para hacer las cosas que Dios quiere que sea hecho. Cuando yo pienso que no puedo, estoy haciendo a Dios mentiroso. Además de que yo mismo soy el mentiroso. Yo estoy haciendo al Espíritu Santo mentiroso. Recuerde lo delicado que es mentir. Dentro del Evangelio se ha pensado que otros pecados son más delicados que otros. Por ejemplo, ese hermano está mintiendo. Bueno, no hay problema. Pero ese hermano está en adulterio. Ahí sí nos asustamos. Déjeme decirle aquí en Hechos capítulo 5, cuando está el caso de Ananías y Zafira, ellos saben por qué se murieron. Dice porque le mintieron al Espíritu Santo. Hechos 5:3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de tu heredad? ¿Por qué sustrajeron el precio? O sea, ellos no se murieron por sustraer el precio. Ellos se murieron por mentir. Y cuando yo digo no puedo, y no solo lo digo, sino cuando no lo hago, estoy haciendo a Dios mentiroso. Estoy haciendo al Espíritu Santo mentiroso y corro el riesgo de que me pase lo de Ananías y Zafira. Pero solo es una mentira. Sí, pero por mentirosos se murieron los dos. Ellos creyeron que por ponerse de acuerdo entre ellos y mentirle al Espíritu Santo, eso lo iba a dejar pasar por alto y que valía más el acuerdo entre ellos que la mentira hacia el Espíritu Santo. Hay esposos que se ponen de acuerdo para hacer algo y en la iglesia o en el trabajo, o en el negocio o incluso con el resto de la familia le mienten sobre algo y piensan que porque ellos están de acuerdo todo está bien. No es por estar de acuerdo. Aquí, aunque ellos estaban de acuerdo, le estaban mintiendo al Espíritu Santo. Solo estoy indicando que la mentira no es tan sencilla como en el Evangelio se ha tomado. Si usted lee en Apocalipsis 21:8, dice que los mentirosos y los cobardes, y sigue hablando del resto de los casos, no heredarán el reino de Dios y que estarán fuera. ¿Por qué califica la mentira como algo que nosotros como iglesia lo hemos calificado como algo sencillamente común y corriente, como algo liviano? ¿Por qué califica la mentira en la misma calidad de la cobardía, del adulterio, de la fornicación? Porque todo es obra de la carne. Y todo lo que es carne es fuera del reino de Dios. Por eso dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Por qué? Porque menciona estas cosas: el enojo, los celos, la mentira, la ira.
Ahora, cuando yo estoy declarando que soy impotente, estoy declarando entonces dos cosas: o que no he nacido de nuevo y necesito nacer de nuevo, o sencillamente que ese nuevo nacimiento no es capaz de llevarme a alcanzar la bendición de Dios, el nivel de la plenitud de Cristo. No solo cuando no lo digo, sino el hecho de no hacerlo, yo estoy indicando que no es poderosa la obra de ese nuevo nacimiento en mi vida. Por eso es que tengo que cambiar de entendimiento y renovarme en mi entendimiento y ver las cosas desde el punto de vista de Dios. ¿Por qué se murió Ananías y Zafira? No por sustraer el dinero, se murió por haberle mentido al Espíritu Santo. O sea, mentir es delicado. Cuando yo digo que no puedo hacer las cosas, cuando yo digo que el diseño es inalcanzable, cuando yo me opongo a hacerlo, entonces estoy diciendo que la nueva naturaleza es incapaz en mí. Una. Segundo, que el Espíritu Santo que me fue dado, el poder del Espíritu Santo, no sirvió. No sirve porque no me puede llevar a buscar a Dios. Ahora entonces, si el problema no está en Dios, si el problema no está en la revelación, si el problema no está en la palabra de Dios, el problema no está en Cristo, porque si usted recuerda Juan 15:2, dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto, el problema no era dónde estaba el pámpano. El lugar donde estaba el pámpano era el correcto, en Cristo. Eso era correcto. Pero entonces, ¿por qué no llevaba fruto? Si lo correcto era el pámpano correcto, era la vid la correcta, entonces, ¿por qué no estaba dando el fruto? Si el labrador era el correcto, que es el Padre, entonces, ¿por qué no está dando fruto? Quiere decir que en este caso no se da fruto porque yo soy el que me considero y me hago incapaz. Veamos algunas cosas y lo voy a ilustrar con la parábola del sembrador. Aquí en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Tenemos la parábola aquí del sembrador. ¿Qué es entonces lo que nos está diciendo en esta parábola? Leamos el versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Escuche esto, aquí ya está la interpretación, porque ellos pidieron la interpretación, no la entendieron. Ahora viene el Señor y se las da. Leámosla. ¿Qué dice ahí en el versículo 19? Cuando alguno oye la palabra del reino, fíjese que no es cualquier palabra, no es diferente doctrina, es la palabra verdadera. Es la palabra verdadera, la palabra del reino. En otras palabras, directrices, mandatos, y no la entiende. El problema no está en la palabra, el problema no está en la semilla, el problema está en la persona. Y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, y ese es el que fue sembrado junto al camino. El problema entonces no es el lugar. El problema son las actitudes. ¿Por qué nos convertimos como personas junto al camino? Fíjese que está hablando de personas. Ese es el que fue sembrado, dice, junto al camino. El que oye la palabra y no la entiende. No está hablando de la tierra, está hablando, ejemplificando una persona que es junto al camino, el que oye pero no la entiende. Ahora, ¿por qué no la entiende? Por su actitud
que no abre su entendimiento, no pone la atención debida, está afectada por diferentes distractores y no permite que esa palabra entre a su corazón, aunque la palabra es la correcta, aunque la semilla es la correcta. Ahora, el Señor ha dado esa palabra y ha dado la semilla correcta, la revelación, porque es correcta. La revelación de Jesucristo es la correcta, pero ¿por qué no la entiendo? Porque mi actitud no es estar abierto a Dios, no es estar abierto a lo que el Señor quiere decir, sino todavía estoy con un entendimiento pasado. Mi actitud es todavía vivir y pensar en las cosas terrenales, pero no cambiar de actitud. No lo entiendo. ¿Por qué razón? Porque no le he leído, porque no lo he buscado y por eso me falta hambre. Hemos llegado a diferentes congregaciones o cuando hablamos a veces con algunas personas y notamos así con toda claridad una falta de hambre y pasión por la revelación y por la palabra del Señor. Se nota cuando la gente tiene hambre. ¿Por qué tiene hambre? Porque lo entiende. ¿Por qué no tiene hambre? Porque no lo entiende, pero se mantiene en esa actitud, no lo entiende, pero es porque hay actitudes negativas y cuando yo no lo entiendo, dice que viene el malo y roba la semilla, roba la palabra que ha sido sembrada. Arrebata, dice, la semilla, lo que fue sembrado en su corazón. ¿Y qué pasó con el fruto? No da fruto. O sea, sí hubiera podido dar fruto si se hubiera entendido. Entonces, no es el lugar el malo, soy yo el malo, son mis actitudes las malas. Si yo lo hubiera entendido, entonces sí hubiera dado fruto. Veamos este otro accionar, el versículo 20. De Mateo 13, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, está hablando de personas, y al momento la recibe con gozo. Uf, qué palabra, qué bendición, qué revelación, gloria a Dios, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. ¿Por qué razón? Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego, ¿qué dice? Tropieza. Son puras actitudes. ¿Qué pasó? Le da prioridad a la aflicción, le da prioridad a la persecución y se aflige, se preocupa. ¿Y qué pasa? Eso mismo permite que no dé fruto. Tropieza. ¿Qué significa la palabra tropieza? Que se cae, que todo se derriba. ¿Recuerda el que edificó su casa sobre la arena? Vino el viento y vino la tempestad y todo se derribó. ¿Por qué se derribó? No porque fueran malos los materiales, sino fue mala la actitud. Oyó, pero no hizo. Tenía una actitud negativa, tenía una actitud contraria. Eso lo convirtió en incapaz de que permaneciera su fruto. En otras palabras, la capacidad me la da el Señor desde que yo nazco de nuevo. Y segundo, me la da el Espíritu Santo con el super, hiper, megatón dinamis. Y eso me hace convertirme en ministros competentes para realizar la obra de Dios, para estar en el diseño, para ejecutar las directrices del Padre, para hacer la voluntad del Padre en todo sentido y agradarlo como Él quiere, para llegar y alcanzar el objetivo que es la medida de la plenitud de Cristo. Pero yo con mis actitudes me hago, ¿qué cosa? Incapaz. Y yo no solo no doy la talla por resistir, sino por incapaz, por quedarme niño, y por no usar el poder del Espíritu Santo que está en mí y la naturaleza nueva que tengo en Cristo Jesús. Entonces vuelvo a insistir, yo soy el que me hago incapaz. Yo mismo me inutilizo, me paralizo.
Fíjese que recordando solo sobre la higuera, ya lo estudiamos en algunos programas de reforma. Una era estéril, pero la otra, dijo el labrador, déjemela, o el viñero, déjemela un año. Y yo la voy a abonar, yo la voy a trabajar, yo la voy a preparar para que dé fruto. Para que de esa manera, si no da fruto, al año la quitamos. No era el problema la tierra, ni la higuera en sí. Era el problema las actitudes del viñador, la falta de cuidado y de atención. Ahora, esto es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Si Él por naturaleza nos hizo competentes, pero también por el poder del Espíritu Santo que nos dio. Porque dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Por eso es que el nuevo nacimiento no solo implica el sepultar lo que ha sido muerto, la vieja naturaleza, y hemos resucitado a vida nueva, sino también hemos sido introducidos, dice, no solo bautizados en agua, sino en el Espíritu, hemos sido introducidos al gobierno de Dios, pero no es solo para estar escuchando directrices, sino porque nos ha habilitado y nos ha dado la capacidad para que esas directrices las podamos ejecutar y dar la talla y llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Viendo la siguiente, en el capítulo 13 y versículo 22 de Mateo, y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hace infructuosa, y se hace infructuosa. ¿Por qué se hace infructuosa? ¿Qué significa la palabra infructuosa? No es estéril, sino es que no da el fruto adecuado, no da buen fruto. Que debiendo dar fruto, no da el fruto. Estéril es definitivamente no puede. Pero aquí, ¿por qué se hace infructuosa? Quiere decir que sí estaba en la capacidad de ser fructífera. Pero ¿por qué se hace? ¿Por qué se convirtió en infructuosa? Por el afán, por el engaño, porque yo le estoy dando prioridad a otras cosas que afecten mi entendimiento y que no sea renovado en mi entendimiento para ser transformado, sino yo le estoy dando lugar a otras cosas que tienen que ver con el pasado, que son instrumentos del diablo, del enemigo, del anticristo para distraerme y hacer de lo que pudo dar fruto, hacerlo infructuoso. Dice, y se hace, no dice que era infructuoso, se hace infructuosa. ¿Qué significa? Que debido a estas actitudes se hizo infructuosa. El problema está que yo mismo soy el que me hago infructuoso, porque la naturaleza de Cristo, desde ya en sí, su genética es ser fructífera. Desde el principio dijo el Señor, fructificad y multiplicad. El Señor en su naturaleza y la naturaleza de Cristo es llevar fruto. Cristo en su naturaleza siempre llevó fruto. Y cuando es puesta la simiente de Dios en nosotros, ya va implicado que demos fruto, no que seamos infructuosos. Eso no es la naturaleza de Cristo. Esa es la naturaleza del anticristo. Esa es la naturaleza de la serpiente antigua. Por esa razón es que cuando yo no doy fruto, lo hago a él mentiroso. Lo hago a él en una calidad de un Dios falso, de un Dios que no es verdadero, de un Dios que no es único. Porque lo estoy comparando con otro Dios que me hace a mí, según yo, que me hace a mí infructuoso. Pero no es Dios, ni es la revelación, ni es el diseño, ni es la iglesia, sino soy yo el que me hago infructuoso. Aquí dice que se hace infructuosa. ¿Por qué razón? Por el afán, por el engaño,
permito que otras cosas me estén afectando y dañando y distrayendo y oprimiendo con tal de que yo no cumpla el propósito de Dios, y eso me hace ser una persona incapaz de realizar el diseño y el propósito de Dios. En otras palabras, la incapacidad yo me la hago, pero por incapaz no alcanzo el diseño. A veces pensamos que un rebelde es el único que no lo va a alcanzar, o el que resiste, el que se opone, el que no lo hace, el que siempre está declarando que no. Decimos, ese no va a la talla. Pero los que se quedan niños e incapaces tampoco van a dar la talla. Yo entonces no doy la talla, no doy la medida, ni voy a alcanzar la estatura de Cristo si yo sigo haciéndome incapaz. No Él incapaz, sino haciéndome incapaz. ¿Cómo? Ya vimos, al no entender la revelación, porque mantengo una actitud no de apertura. Hay personas que a veces encuentro y me dicen, fíjese que no entiendo, pero ¿qué hace? Es que no la entiendo y ha leído los libros. No, pero ¿cómo los va a entender si no los lee? O sea, no está haciendo nada. No está tomando una actitud correcta para poderlo entender. No va a entender si no lee. Si no lee. Por eso es importante leer lo que el Espíritu Santo nos ha dicho que debemos hacer. ¿Por qué? Porque eso nos va a hacer personas entendidas. Esos son los de junto al camino. Los de los pedregales, ¿qué son? Son aquellos, dice la Escritura, que ¿qué? Que no tienen raíz en sí, son temporales, son circunstanciales. Son personas emocionalistas, reciben la palabra con gozo, pero ahí se quedan, o sea, pura emoción. Aquí en Guatemala tenemos un dicho, no sé cómo se dice en los otros países, pero aquí se dice lo que tiene la mazorca, lo que cubre la mazorca se le llama tusa. Y decimos llamará de tusas. ¿Qué significa? Eso agarra fuego, pero solo un ratito y luego se apaga. Y decimos llamará de tusas. Solo pura emoción. ¿Qué significa? No es una actitud sana y correcta el que podamos estar haciendo la voluntad de Dios, sino puro emocionalismo, por sentimientos, por emociones. Pero no es porque estemos dejándonos transformar por el Espíritu Santo en nuestra vida. Y gracias a Dios, la obra de Jesucristo es una realidad. Por eso dice que les conviene que yo me vaya, para que el Espíritu, el Consolador sea enviado, el cual os guiará a toda la verdad, a toda la realidad, no emociones, no sentimientos, sino realidades. Pero eso solo se va a lograr cuando yo estoy en Cristo, pero entiendo la naturaleza que tengo y entiendo el poder de Dios que tengo. Pero cuando yo dejo puro emocionalismo, puro sentimiento que afecte, dice que soy de corta duración, entonces no da fruto. ¿Por qué? Porque se cae, se muere, se estropea, porque tropieza, no permite que avance. Es por eso que son actitudes las que me hacen incompetente, y eso es demostración de un niño espiritual. La incompetencia es la demostración de un niño espiritual, en otras palabras, de un discípulo que está actuando según la carne, porque Pablo les dice, no les pude hablar como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Eran discípulos, pero carnales, que le estaban dando lugar a la carne, a sus emociones, a sus sentimientos, a sus pensamientos, pero no a la obra del Espíritu Santo, y por eso son temporales. Ahora veamos el otro, porque es buena tierra. Es que la tierra, sí, es que yo no soy buena tierra, yo soy pedregales. Yo soy el camino, yo soy esto. No, no es eso, usted se hace eso.
El Señor no lo hace. El nuevo nacimiento nunca hace a nadie junto al camino. El nuevo nacimiento nunca hace a nadie pedregal. El nuevo nacimiento nunca hace a nadie entre espinos. Eso es mentira, eso es falso, eso no es de Dios. ¿Por qué me convierto yo en una persona junto al camino? ¿Por qué me convierto en una persona como pedregal? ¿Por qué me convierto en una persona entre espinos? Porque yo soy el que me hago esas cosas. Me hago incapaz al tener actitudes emocionalistas, actitudes de no entender, de no poner de mi parte y romper esa barrera y entender, ir a la palabra, ir al abrevadero, preguntar, consultar, llamar, pedir que nos instruyan, pedir que nos enseñen y no quedarme conforme que no entiendo. Ahora, incapaz, por ser incapaz, yo no voy a dar la talla. Los incapaces en la Escritura nunca dieron la talla. Quiero que leamos un versículo y como dicen por ahí, abrochémonos los cinturones de seguridad. Vamos a Jeremías en el capítulo 2 y versículo 21. Jeremías 2:21, quiero que lo lea, por favor, no solo que lo oiga. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. Fíjese que no era falsa. Te planté de vid escogida, era una vid escogida. Qué tremendo. Simiente verdadera, no era falsa, no era parecida, no era como, era verdadera, era la correcta. Toda ella, ¿cómo pues te me has vuelto sarmiento de vida extraña? Qué serio. Otra vez, te planté de vida escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto? Fíjese que es uno el que se vuelve sarmiento de vida extraña. Dios la escogió por ser vid escogida, vid verdadera. ¿Y qué más? Simiente verdadera toda ella. Correcta, era la verdadera, pero se volvió vid extraña. No era después la correcta, pero no porque no venía así incorrecta, sino porque se hizo incorrecta. Quiero que leamos algunas versiones y escuche la versión en Dios habla hoy. Y si lo puede buscar ahí en su casa para confirmarlo, léalo. Siempre es Jeremías 2:21. Mire lo que dice Dios habla hoy. Yo te planté como vid de la mejor calidad, como vid de la semilla más fina. Qué tremendo. Pero te has degenerado tanto que ya ni te conozco. Otra vez, yo te planté como vid de la mejor calidad. Dios no se confundió. Dios no estuvo probando. Dios no se imaginó que éramos de la mejor calidad. Era de la mejor calidad esta vid. Era así. Pero ¿qué dice que pasó? Como vid de la semilla más fina. Pero luego dice, ¿qué pasó? Pero te has degenerado tanto que ya ni te conozco. Y si leemos en la Nueva Traducción Viviente, siempre Jeremías 2:21, Nueva Traducción Viviente, y si usted puede buscarlo allí, búsquelo, para que leamos juntos. Pero fui yo el que te planté
escogiendo una vid del más puro origen. ¡Qué tremendo! Del más puro origen. No era falsa, no era parecida, no era más o menos, no, era del más puro origen. Lo mejor de lo mejor. ¡Jala, qué tremendo! Otra vez, pero fui yo el que te planté escogiendo una vid del más puro origen, lo mejor de lo mejor. ¿Cómo te transformaste en esta vid corrupta y silvestre? Voy a leer las dos versiones. En Dios habla hoy. Yo te planté como vid de la mejor calidad, como vid de la semilla más fina, pero te has degenerado tanto que ya ni te conozco. Ahora entiende por qué aquello les dijo, no los conozco. ¿Sabe por qué les dijo a las vírgenes también, no las conozco? Porque siendo vírgenes, se degeneraron. ¿En qué sentido? En no hacer las cosas correctamente. Se sintieron incapaces, no tuvieron el entendimiento claro para hacer las cosas correctas y por eso les dijo, no las conozco. ¿Por qué aquellos que sanaban enfermos y echaban fuera demonios y hacían milagros, les dijo, no los conozco? Porque eran incapaces de hacer la voluntad del Padre y de someterse al gobierno de Dios. Cuando uno se siente incapaz, cuando no me someto al gobierno del Espíritu, al régimen nuevo del Espíritu, cuando no soy guiado por el Espíritu, el Señor dice, no te conozco. Por eso es importantísimo y Él es muy claro, es justo cuando dice no te conozco. No es por malo, porque Él dice, los que, dice en Romanos 8:14, los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. En base a eso, cuando no somos guiados por el Espíritu, entonces no estamos viviendo como hijos y por eso dice, no te conozco. Pero esta otra también dice en la Nueva Traducción Viviente, pero fui yo el que te planté escogiendo una vid del más puro origen, lo mejor de lo mejor. ¿Cómo te transformaste en esta vid corrupta y silvestre? ¿Qué había pasado? Corrompieron lo que se les había dado, el propósito a lo que se les había llamado, corrompieron el diseño porque resultaron siendo silvestres, corrompieron el plan por el cual se les había llamado, y esto es lo que está pasando muchas veces a varios discípulos que no están dando la talla y que no van hacia adelante. ¿Por qué razón? Porque cambiaron, se degeneraron y corrompieron el plan del Señor por actitudes que asumimos que son personales, que son las que traje de mi mamá, de mi papá. Mi mamá era sentimental, mi mamá era emocionalista, mi papá era así, o mi abuelo era así. Y pensamos que es por una genética natural de mis padres. Pero recuerde, ahora no tiene la genética de sus padres, sino ahora tiene la nueva genética, la de Cristo. No fuimos engendrados por voluntad de hombre, ni de sangre, ni de carne, sino por voluntad de mi Padre. Fuimos engendrados, viene de genética. Ahora usted y yo tenemos la genética del Padre. Y lo que el Señor nos está diciendo aquí es, ¿por qué te degeneraste tanto que no te conozco? Ni yo te conozco, ni el que escogió, ni el que lo hizo. ¿Por qué? Porque cambió diseño, cambió el propósito, cambió el plan, cambió todo y por lo tanto cambió de forma. Y en esta otra versión dice, te volviste silvestre, y eso se llama corrupción. Cuando yo estoy dejando de ser a lo que he sido llamado, eso se llama corrupción.
siempre atacamos la corrupción financiera y los países hoy en día, hasta la FIFA y cuántos escándalos hay en los gobiernos por corrupción financiera. Pero cuando yo cambio el diseño de una persona capaz, competente, a una persona incapaz e incompetente, y yo mismo me hago así, cuando por naturaleza soy competente, porque mi competencia viene de Dios, cuando soy lleno del poder del Espíritu Santo, me hace competente, un ministro competente del nuevo pacto. Pero cuando yo me hago incompetente, incapaz, eso se llama corrupción. Por eso dice, ¿cómo te transformaste en esta corrupta y silvestre? ¿Cómo te transformaste en eso, si eso no fuiste hecha? La transformación era precisamente para hacerte capaz y para alcanzar el diseño y el propósito. Pero cuando no lo estamos alcanzando, eso se llama degeneración, como dice la versión Dios habla hoy, y como dice la versión Nueva Traducción Viviente, se llama corrupción. En otras palabras, cuando la iglesia de Corinto, viene Pablo y les dice, no les pude hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, porque todavía no sois capaces. En otras palabras les está diciendo, ¿qué cosa? Porque se corrompieron, se degeneraron. ¿Qué es corromper? Es algo que estaba bueno, pero se arruinó, se corrompió, se arruinó. La vida era buena, con buen propósito. La escogió porque le hizo un buen plan. La preparó y estaba habilitada para hacer lo mejor de lo mejor. Por eso fue que se degeneró y resultó siendo una vid silvestre. Eso se llama degeneración y corrupción. ¿Cómo se llamó entonces o cómo calificaríamos a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Colosa y a las iglesias de Roma que eran conformadas a este siglo? Iglesias que se habían degenerado y que se habían corrompido. Pero cuando yo no estoy metido en el diseño, cuando yo no estoy bajo gobierno y dejo y permito que los afanes de este mundo, el engaño de las riquezas y cuantas cosas tomen el lugar prominente y sean mi prioridad, cuando yo me dejo preocupar, cuando me siento víctima y le estoy dando más lugar a mis sentimientos y emociones y a sentirme víctima, entonces yo lo que estoy haciendo es diciendo lo que el Espíritu Santo está en mí, ese no puede sacarme adelante. Y yo me hago incompetente, me hago incapaz. Una persona que se hace víctima no puede salir adelante. Pero una persona que reconoce que es por naturaleza competente y porque su competencia no viene por sí mismo, sino proviene de Dios, pero el Espíritu que nos ha sido dado es la supereminente y grandeza de su poder, la cual obró en Cristo Jesús y dice que opera en nosotros los que creemos en Él. Ese poder de la resurrección no es un poder de la resurrección al estilo Lázaro, al estilo el hijo de la viuda de Naín, no es un poder que resucitó a Dorcas, que nada pasó, nada cambió, solo el milagro, gloria a Dios por lo que hizo, pero en cambio la resurrección de Cristo marcó una nueva historia, una nueva etapa, provocó esa resurrección que todos nosotros ahora naciéramos de nuevo. Yo no he nacido de nuevo porque Lázaro resucitó. Yo no he nacido de nuevo porque Dorcas resucitó. Yo no he nacido de nuevo porque los demás resucitaron. Esa resurrección no hizo nada para mí. Sí manifestó la gloria de Dios. Pero ese super, hiper, megatón, dinamis,
es el que hace una nueva vida en Cristo, pero poderosa, competente, capaz para alcanzar el diseño y el propósito de Dios. Entonces sí me puedo extender. A lo que está adelante. Entonces sí puedo alcanzar la meta, el propósito del Señor. Entonces no es la revelación la incompetente, no es la palabra del reino la incompetente, no es la vid la incompetente, no es el labrador el incompetente, ni tampoco es la energía o la vida, el Espíritu Santo el incompetente. Soy yo el que me hago el incompetente. ¿Por qué digo que me hago? Porque ya he nacido de nuevo. Y ya ha sido puesto el Espíritu, el poder del Espíritu Santo en mí. No estoy hablando del impío, es definitivamente el impío es incompetente, su naturaleza vieja es incompetente. Estoy hablando del nacido de nuevo, de estas iglesias que eran nacidas de nuevo y que resultaron incompetentes. Veamos aquí en Hebreos capítulo 5 y versículo 13. Hebreos 5:13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Lo mismo que Pablo le dijo a la iglesia de Corinto, incapaces. ¿Quién es una persona inexperta? Una persona falto de experiencia. ¿Pero por qué es falto de experiencia? Porque es incapaz, no ha sido habilitada, no tiene la capacidad, no tiene la experiencia, no tiene los sentidos ejercitados. Por eso dice el versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, los que han crecido, los que se han extendido a lo que está delante. Ahora, veamos esto entonces y resumiendo lo que el Espíritu Santo nos está diciendo el día de hoy. No es solo por resistir que no doy la talla, es por ser incapaz. Ese resiste, ese está fuera. No, pero también los incapaces están fuera. Y a los incapaces el Señor les dice, no los conozco. No los conozco. A esa vid que fue escogida para ser de la mejor de lo mejor, y la escogió porque era lo mejor de la mejor, para que diera el fruto lo mejor de lo mejor. O sea, el propósito era grandioso, era excelente, era supremo el propósito, el plan era grandioso. Lo que el Señor la escogió precisamente fue para algo grandioso, pero se pervirtió, se degeneró, cambió el plan. Y cuando usted y yo cambiamos algo, eso se llama corrupción, se llama degeneración. ¿Por qué? Porque degenerar, porque estamos cambiando de forma. Por eso les dice Pablo a la iglesia de Corinto, hablando del nuevo nacimiento, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, de modo que si alguno está en Cristo. Pero si siguen las cosas viejas, entonces se llama corrupción, se llama degeneración. Y habla de celos, de iras, de contiendas, de mentiras, de blasfemias. Habla de avaricia. Todas esas cosas dice que son las obras de la carne, porque estoy degenerando. ¿Por qué la avaricia? Dice que la ira de Dios es contra el avaro. ¿Por qué es idolatría? ¿Por qué? Porque el Señor es el dador de toda buena dádiva. La nueva naturaleza y el Espíritu Santo nos lleva a dar, a entregarnos y a dar. El avaro es contrario a lo que Él dice. Él nos dio a su Hijo, nos dio lo mejor, pero el avaro da con tacañería.
Eso va fuera del diseño, degenera el diseño. Y por eso dice, la ira de Dios viene contra los hijos de desobediencia. Por eso es que viene Pablo y le dice a la iglesia de Éfeso, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre y revestidos del nuevo. En otras palabras, no lo degeneren pues, no degeneren el propósito, ni el plan, ni el diseño de Dios. Y ahora, viendo las diferentes versiones de Jeremías 2:21, podríamos decir que estas iglesias, ¿por qué no dieron la talla? No solo por ser incapaces. ¿Y por qué fueron incapaces? Porque degeneraron el diseño, degeneraron el propósito, degeneraron el plan, hicieron su propio plan con actitudes negativas. Tenían lo correcto de Dios, tenían el Espíritu Santo, tenían el poder, la supereminente grandeza de su poder, tenían la palabra del reino, pero todo eso la degeneraron por afanes. Ahora, la buena tierra es el que oyó, entendió e hizo y produjo 4 cosas básicas. Oyó, entendió, hizo. Yo puedo entender sin hacer. Claro, hago porque entiendo, pero no significa que porque entiendo lo hago. Hay muchos, no, ya lo entendí. Sí, ya lo entendí. Uy, qué palabra, qué tremendo, pero no hace nada. No, este oyó, puso atención, entendió. Eso está aquí en Mateo 13. Oyó, entendió, hizo y produjo. O sea, lo multiplicó. Mas el que fue sembrado, dice el versículo 23, Mateo 13, 23. En buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Lo hace, pero luego dice y produce. No solo lleva fruto, sino produce, o sea, ese fruto lo multiplica. Son actitudes las que me hacen fructífero o los que me hacen infructuoso. Eso lo hago yo. Yo me hago por reconocimiento del señorío de Cristo y de la naturaleza que fue puesta en mí, que esa competencia no viene de mí, sino de Dios. Y segundo, por el reconocimiento del poder del Espíritu Santo que me fue dado, entiendo que soy competente para hacer según el diseño y las directrices del Padre y guardar sus preceptos. En otras palabras, dar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero ¿por qué entonces me vuelvo incompetente? Me vuelvo incapaz. No es el diablo. No es por los hermanos. No es por el pastor. Uno podría decir, es que el pastor, hombre, no me enseña. Pues aprenda usted, hombre. Para eso hay libros, para eso tiene la escritura. Aquí busque. Ahí es donde lo va a entender. Lo voy a ilustrar con esto. Hay una hermana, fíjese que yo no fui a la escuela, me dijo. Nunca aprendí a leer. Cuando me volví cristiana aprendí a leer. ¿Y sabe dónde? En la palabra. Se ponía y al fin aprendió a leer. Pues así es como se entiende. Usted podría decir, pero es que el pastor nunca nos ha dicho nada, no nos dice nada. Pues usted tiene la escritura. Así que la responsabilidad no es del pastor, es suya. Claro, no estoy eximiendo de responsabilidad a los pastores, porque su responsabilidad es instruir y enseñarles que guarden todas las cosas. Pero es mi responsabilidad. Yo me convierto en incapaz porque le estoy dando prioridad a otras cosas. Y eso me hace incapaz y me hace mantenerme niño limitado. No me puedo extender hacia lo que está delante. Entonces no solo no doy la talla por resistir, sino no doy la talla
por ser incapaz. ¿Y qué le dijo el Señor? Como dice en esa otra versión, en la versión nueva, en la versión Dios habla hoy, les dijo, por cuanto te has degenerado tanto, no solo se degeneró, sino tanto, ni yo, que ya ni yo te conozco. Qué tremendo. Así que cuando usted ve en la escritura que les dijo, no te conozco, ahora ¿por qué? Es porque se degeneraron, cambiaron diseño, cambiaron de forma, cambiaron propósito, cambiaron el plan, hicieron su propio plan. Los volvió incapaces. Quizás capaces a nivel terrenal, pero incapaces de dar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso solo se puede y se logra entendiendo la nueva naturaleza que tengo en Cristo, que es la que me da vida y me hace capaz y me habilita para extenderme a lo que está delante. Pero segundo, cuando entiendo que ese poder que me fue dado no es un poder solo para sanar enfermos, es un poder para que sea transformado a la imagen de Cristo, la supereminente grandeza de su poder. Dios le dice a Misión Cristiana del Calvario, no degeneres mi diseño, al punto que ni yo te voy a conocer. Dios le dice a Misión Cristiana del Calvario, eso incluye pastores, esposas de pastores, discipuladores y discípulos en general. Eso incluye asistencia pastoral, eso incluye el grupo del pastor, eso incluye el grupo de alabanza, eso incluye todos los que recogen la ofrenda, los grupos que enseñan a los niños, eso incluye toda la iglesia. Dice, no corrompan, no debe haber corrupción. Se transformaron, dice, en esta vid corrupta y silvestre. No cambiemos de forma ni de propósito nada de lo que Dios ha dado, sino que seamos la vid como la vid verdadera, que es Jesucristo, porque estamos en Cristo y somos tal como Él es. Por estar en Cristo vamos a dar el fruto que Cristo nos ha puesto en su genética y en el poder de su Espíritu Santo. Adelante, no como ministros incompetentes, sino como ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Dios espera de nosotros. Dios quiere que nosotros podamos vivir en la gloria y en el poder del Espíritu Santo. Así que no nos conformemos, no nos quedemos niños espirituales. El niño espiritual lo hace usted, lo hago yo. Pero alcanzar la madurez, yo es porque entiendo lo que el Espíritu Santo me ha llamado a hacer y a alcanzar. Así que adelante en el poder de Jesucristo. Y hoy voy a orar para que cualquier degeneración que hemos hecho a nivel personal, a nivel de la iglesia, a nivel familiar, que estamos cambiando el diseño, eso se llama corrupción, eso se llama degeneración, sea quitada y echada afuera para la gloria de Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, tú nos estás hablando hoy para que comprendamos que no solo los rebeldes, los que se resisten, no van a dar la talla, sino también los incapaces, los que nos volvemos incapaces, los que nos transformamos en incapaces, debido a que hemos degenerado tu propósito y tu plan, y eso le llamas tú corrupción. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, echo fuera la corrupción de Misión Cristiana del Calvario. Por eso es que la carne no se lleva con el Espíritu, porque es enemistad. Por eso fue que tú le dijiste a la iglesia
de Éfeso en Apocalipsis 2, tengo algo contra ti, porque habían corrompido el propósito, habían corrompido el plan, se habían degenerado, le estaban dando otra forma, habían cambiado genética. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús, hoy declaro a Misión Cristiana el Calvario libre de todo esto, de la degeneración y de la corrupción en el nombre de Jesús, porque somos llamados a libertad y a poder en Cristo Jesús, y a la victoria en Cristo Jesús, y a extendernos hacia lo que está delante. Y por eso es que nos has dado tu simiente, tu genética, pero nos has dado el poder del Espíritu para lograrlo. Señor, te exaltamos y te bendecimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos y te glorificamos, porque eres Dios grande y nos has escogido de lo mejor, no solo lo mejor, sino lo mejor de lo mejor y de un origen genuino. Y no esperas ninguna otra cosa de nosotros, sino solo no tenemos otra opción que dar la talla y alcanzar el propósito de Dios. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Prepárese para el Congreso, ya estamos próximos. El 8 al 11 de marzo será tremendamente glorioso. El Espíritu Santo nos estará hablando y nos estará transformando más y nos estará llevando de gloria en gloria. Esta semana se ha terminado la semana de oración del primer mes del año del 2016. La oración por el complejo mundial de adoración, de adiestramiento y de discipulado a nivel de Misión Cristiana el Calvario. Varias iglesias me han informado la bendición que ha sido orar y clamar al Señor. Y Dios está obrando de una manera preciosa. Hay varios hermanos que ya han empezado a sembrar para este complejo mundial. Hay varios hermanos que, como ya anuncié hace poco, de algunos que ya habían sembrado para ello. Pero hoy quiero anunciar que el hermano Elín Matute de Waukegan ha sembrado $1,000 para el complejo mundial de adoración, de adiestramiento y de discipulado de Misión Cristiana el Calvario. Así que Dios está obrando, tocando corazones, y hay personas que ya están sintiendo el sembrar para este proyecto glorioso de Dios en medio de nosotros. Así que bendiciones, hermano Elín Matute, de allá de Waukegan. Dios te bendiga, y proclamamos en el nombre de Jesús que esa siembra verás la cosecha y serás testigo de ver la gloria de Dios y el poder de Jesucristo en tu vida. Hay otros hermanos, por ejemplo, hace poco estuve en el Bronx celebrando un seminario, pero llegaron hermanos de las diferentes congregaciones de Misión Cristiana el Calvario allá. Y varios hermanos me dijeron, mire, aquí nos estamos juntando ya electricistas, plomeros, constructores. Y quiero decirle que ya estamos hablando de que cuando Dios permita dar ese lugar para ese templo y ese complejo mundial, nosotros aquí ya estamos pensando y planificando que vamos a ir, y que vamos a ir a dar nuestro tiempo, nuestro trabajo, vamos a ir a trabajar para edificar lo que el Señor ya está edificando. Mire cómo el Espíritu Santo está obrando en todo esto, y qué linda la actitud que están tomando, porque todavía no se ha hecho ese llamado, pero ya están sembrando y ya están hablando de dedicar tiempo y trabajo para cumplir el propósito del Señor. Los bendigo en el nombre de Jesús, y que la gloria del Señor sea sobre su vida. Así que adelante a gozarnos en el Señor y a disfrutar de su poder y a disfrutar de su gloria.
Nos esperan tiempos gloriosos y no permita que nada ni nadie, ni usted mismo, se detenga, sino nos extendamos hacia lo que está delante. Dios les bendiga y juntos disfrutemos de la gloria y del poder de nuestro Señor Jesucristo.